Como muchos ya conoceréis, uno de los puntos clave en el mensaje y la misión que tiene Nutanix es no solamente utilizar su software para definir unas reglas con las cuales trabajar como un hiperescalar cuando hacemos deploys en on-premise, sino también tener la capacidad de poder llevar este modelo de consumo de recursos a nivel de infraestructura IT a la parte de nube híbrida. Y es algo que se está viendo cada vez más demandado por las empresas, el poder adaptar este modelo de consumo. ¿Por qué? Porque, bueno, al final las empresas necesitan ir adaptándose a las novedades dentro de la nueva economía digital, como dice Nutanix, ¿no? Esta nueva economía digital simplemente representa la capacidad de poder trabajar con los diferentes proveedores de recursos eh, para lograr los fines que tienen las empresas a la hora de utilizar sus aplicaciones. Evidentemente, el ideal que se busca por estas empresas es que las diferentes opciones a la hora de consumir esos recursos de IT sean transparentes. Operar como si fuera una única plataforma con las mismas habilidades en los distintos entornos para que toda la parte de gestión esté simplificada y se reduzcan de manera drástica las habilidades que se necesitan para gestionar los diferentes entornos. A la hora de simplificar este entorno, pues saber que las aplicaciones que vamos a tener entre los diferentes sitios sean exactamente las mismas y no haya complejidad a la hora de adaptar una aplicación a funcionar en otro entorno, sino que sea transparente y no haya que adaptarla. Y por último, que todo se gestione exactamente de la misma manera, que realmente viene a ser, en mi opinión, algo muy parecido a lo que es el primer punto. Sabiendo que dos entornos se pueden gestionar exactamente de la misma manera, pues te lleva a que el resto de tecnología subyacente pues haga que las aplicaciones funcionen iguales, casi en el 100% de los casos. Aunque en la realidad no es así. ¿Por qué? Bueno, porque veremos que hay ciertos limitadores que hacen que los entornos no funcionen igual, ¿no? Por lo tanto, Nutanix trabaja en esa vía para poder hacer que todo funcione igual y de esa manera poder obtener esa multinuberización. ¿Qué consideran estas empresas a la hora de buscar este modelo de consumo? En resumen, poder desplegar aplicaciones en cualquier sitio, ¿vale? Pero por diferentes motivos. Que un cliente elija llevar aplicaciones a la nube está motivado principalmente por la flexibilidad y la capacidad de tener recursos bajo demanda, y cuando elige tenerlo en on-premise por el alto rendimiento y el control sobre los datos de ese entorno. Los drivers que suelen guiar a las empresas a adoptar este modelo de consumos es reducir el coste operacional, acelerar y mejorar el retorno de inversión, reducir la huella de carbono. Perdón, no pasa ahora. En la parte de eficiencia y resiliencia, incrementar la protección e incrementar la eficiencia de esos entornos, en la parte principalmente de gestión y de paradas de servicio. Si tenemos un entorno que podemos consumir como servicio y la alta disponibilidad la pagamos como si fuera un servicio adicional en ese entorno, pues hace que la gestión de la alta disponibilidad sea tremendamente fácil. Simplemente decidimos tenerlo y ya está. No tenemos que preocuparnos de las actuaciones que tenemos que llevar a cabo para tener esa alta disponibilidad. Y por último, ser lo suficientemente ágiles para obtener beneficios adicionales, sobre todo en la parte de reducir costes en la parte de infraestructura, adaptando lo que necesitamos porque se está comprando como un servicio, y obtener beneficios como la capacidad de mejorar el trabajo de los desarrolladores de las aplicaciones. Pero llegar a este modelo de consumo no es tan fácil. Cuando vamos a esa nube híbrida, nos vamos a encontrar con ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque no todo vale para hacer un consumo de multinube híbrida.
En muchos casos he puesto el ejemplo, ¿no? Yo tengo un portátil en on-premise y tengo un hiperescalar como un servicio en Amazon y no puedo pretender que los dos entornos funcionen igual. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con desafíos a la hora de gestionar infraestructuras que por definición son diferentes y querer que funcionen igual. Por lo tanto, tenemos que hacer lo suficiente para que estas diferencias sean las mínimas y que todo funcione de una manera coordinada. ¿Cuáles son estos limitadores que nos vamos a encontrar? Principalmente las habilidades que necesitamos para gestionar los diferentes entornos. Esto hace que muchas veces no solamente tengamos que adaptar los conocimientos para saber gestionar un entorno, sino que incluso tengamos que adaptar las aplicaciones y el funcionamiento de las aplicaciones que deseamos utilizar para que funcionen los diferentes entornos. Esto viene de la mano con la integración con esos entornos de terceros, ¿no? Las herramientas muchas veces no son las mismas, son incompatibles y hace que esas habilidades sean diferentes. Por supuesto, mantener la topología de red y la seguridad de la misma manera en los diferentes entornos, pues nos hace que en cada uno de ellos se haga de manera diferente. Si tuviéramos un mismo conjunto de funcionalidades para poder implantar seguridad y gestionar las redes en los diferentes entornos, sería lo más hábil para poder trabajar. Y a nivel de infraestructura, la alta disponibilidad y la capacidad de migrar entre los diferentes entornos de manera transparente sería el objetivo final, porque qué mejor manera de mover aplicaciones entre diferentes entornos es que el entorno sea el mismo. Si yo cojo y muevo una carga de trabajo entre dos Nutanix, pues no tengo que hacer nada con ella. Simplemente decido moverla y pongo origen y destino. No tengo que refactorizarla en ningún momento. Por lo tanto, eso sería uno de los puntos críticos que hay que abordar, ¿no? Sí, los entornos pueden ser compatibles, pero si para que sean compatibles tengo que modificar la aplicación que he diseñado, pues ya no es tan eficiente. Y por último, la parte de almacenamiento. Cómo se gestionan los recursos, no solo de almacenamiento, sino físicos, también es un punto a tener en cuenta. Por lo tanto, vemos que el ideal sería, desde el minuto cero, poder tener una solución simplificada que te reduzca el TCO, que te permita mover a aplicaciones en base de los requerimientos empresariales, no en base a los requerimientos del sitio a donde la voy a mover, que te permita proteger los datos con independencia de donde la coloquemos y que todo se gestione desde un mismo sitio y de la misma manera, ¿vale? Como si fuera un único entorno. Pues como habéis visto, por esos limitadores, esto es extremadamente difícil. No muchos entornos que se catalogan como compatibles permiten hacer esto. Nutanix lo que busca es dar respuesta, ¿no?, a estas 4 expectativas y lo hace con su producto de software, pero tiene diferentes vertientes. Dentro del producto de software de Nutanix, pues identificaremos, como hemos visto ya en muchas ocasiones, sus 5 productos, que hay 2 productos principales que posibilitan esta adopción de la multinube híbrida. En primer lugar, la capacidad de extender el NCI, Nutanix Cloud Infrastructure, no solamente a los clusters on-premise, sino a la nube perimetral y a los hiperescalares o los proveedores de servicios. De tal manera que si cada entorno funciona con el mismo software y ese entorno de IT está definido por ese software, pues vamos a tener el mismo sistema de gestión. Y todas las funcionalidades y beneficios que tenemos en uno los vamos a tener en los demás. Por lo tanto, con esa parte es muy fácil ver el caso de uso en el que podemos afianzar esa tecnología para que se gestione con los 4 beneficios que hemos visto. Y por el otro lado, tenemos la parte de gestión de las aplicaciones. Aquí lo que destacaría es la capacidad de integración con entornos basados en Kubernetes, ¿vale? En ese caso, hemos habilitado nuevos productos para que esa parte de gestión sea aún más eficiente y más versátil para trabajar con los distintos bloques. Lo vamos a ver claramente trabajando en 3 ámbitos. La parte del software de Nutanix no solamente te permite tener una consola de gestión de los diferentes entornos, sino que moderniza la parte de data center adaptándolo a esas necesidades de rendimiento, resiliencia, escalabilidad, control, seguridad. Extendiendo esta parte a la parte de nube pública, pues ya tenemos
esa multinube híbrida, digamos, pero no solamente buscamos eso, sino que la gestión de la nube, cuando hablamos ya de un proveedor público, buscamos que sea lo más simplificada posible. Por lo tanto, vamos a intentar cumplir con estas tres vertientes en la parte de gestión. En primer lugar, haciendo que el on-premise funcione como debe funcionar una nube. No nos vale cualquier cosa. No podemos decir, oye, pues tengo una cabina, le pongo los servidores y pongo mi Kubernetes y voy a pretender que funcione exactamente igual en on-premise que en la nube pública. Bueno, pues depende de lo que pongamos en on-premise como recursos y lo que pongamos en la nube pública como recursos. Sí, los beneficios de control de los datos y de alta disponibilidad se pueden ver comprometidos en cualquiera de los sitios. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tener que vigilar claramente cómo estamos utilizando los entornos. Y cuando vamos a implantar ese tipo de soluciones, pues veremos que la manera de implantarlas en los diferentes sitios es distinta y la infraestructura la gestionamos de manera distinta. Y ya tenemos ahí ese conjunto de habilidades distintas para cada entorno. Por lo tanto, si hacemos que la implantación del software en los diferentes entornos sea igual, necesitamos que esa infraestructura funcione igual. No nos vale pues esos servidores más la cabina, sino que tiene que acompañar a que ese software funcione de la misma manera en los diferentes entornos. Y en eso se basa la parte en on-premise de Nutanix para posibilitar un consumo eficiente de la multinube híbrida. Si no, sí, se va a poder hacer multinube. Hay muchos productos que te lo permiten, pero no va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el rendimiento que necesitamos en el entorno en el que estamos trabajando. Una vez que hemos corregido las deficiencias que podemos tener en la parte de on-premise y la infraestructura perimetral, lo que hacemos es ampliar las capacidades de gestionar este entorno con la gestión en entornos híbridos, multinube, ¿no? Principalmente con dos casos de uso. En primer lugar, la capacidad de tener recursos bajo demanda, la elasticidad total que te da un servicio. Y en segundo lugar, el utilizar esta capacidad de llegar a un sitio secundario como mecanismos para proteger nuestros datos o tener simplemente un entorno secundario para otras diversas funcionalidades. ¿Cómo lo hacemos de la manera más eficiente? Con el producto de Nutanix para NC2. Clústeres de Nutanix que pueden estar en una MSP o pueden estar directamente en los proveedores cloud públicos. ¿Cuáles son las ventajas que vamos a obtener? Poder utilizarlo de manera transparente, como si fueran dos clases de Nutanix, con independencia de donde esté. Y aparte de eso, lo que buscamos es simplificar la gestión de ese sitio secundario. Oye, porque esté en la nube no tiene por qué ser más complicado. Por lo tanto, basamos toda la parte de gestión en la misma consola de Nutanix. Las mismas habilidades para gestionar cualquier aplicación en un sitio como en otro, basado en el mismo panel de control. No hay diferencia en el panel de control cuando vamos a desplegar un servicio, una máquina, un clúster de Kubernetes en un sitio o en otro. Cuando movemos nuestras aplicaciones, no tenemos que refactorizar, que es algo que incluso otras soluciones sí o sí se basan en procedimientos de conversión de esa aplicación o instalar drivers para que puedan funcionar en otro entorno o recuperarlos a través de plantillas para poder desplegar esa aplicación. Y eso lo único que hace es dar complejidad, producir paradas de servicio, tener RPOs más altos, etcétera. Por lo tanto, hace que sea poco eficiente y el ser poco eficiente hace que la optimización de costes no esté bien. Y por último, el poder consumirlo bajo demanda. Sí que aquí hay ciertas normas, ¿no?, que nos imponen el tipo de arquitectura. ¿Podemos consumir bajo demanda desde 0 o desde 1 hasta n? Bueno, pues hay unos límites de máximos y mínimos, pero dentro de esos límites, pues veremos que con Nutanix vamos a poder llegar a ese modelo de consumo siempre en on-premise. Evidentemente, cuando tenemos infraestructura, no podemos deshacer un servicio que existe físicamente. Sin embargo, con un consumo tan flexible como puede ser una nube pública, pues sí podemos aumentar y reducir los recursos que necesitemos y bajo demanda. Hoy necesitamos 4, mañana 3, pues reducimos. Y con esto llegaríamos a ese ideal de nube pública.
en el cual vamos a tener los beneficios de las dos partes. Por un lado, la capacidad de tener un coste predecible, un alto rendimiento y el control de nuestros datos y la seguridad de nuestros datos. Y por el lado de la nube pública, vamos a tener la capacidad de elasticidad al 100%, integrarnos con los servicios que nos proporciona esa nube pública, facilitar el uso de esta nube pública y poder hacer un consumo fraccionado. El producto que destaca, como os he comentado inicialmente, NC2. ¿En qué consiste NC2? Pues en el propio software de Nutanix no hay mucha diferencia, solo que adaptado a utilizarlo en proveedores cloud públicos. En este caso es Amazon Web Service o Azure. Se está trabajando con que Google también participe de compatibilidad con estos entornos, pero de momento solamente está disponible con estos. Los beneficios son los que he comentado anteriormente, pero además la capacidad de, como es el mismo producto, la licencia que tenemos en un sitio, vamos a poder llevarla a esa nube pública o traerla de esa nube pública para utilizarla en otros entornos. Por lo tanto, vamos a tener portabilidad para esas licencias que tenemos de Nutanix. Incluso licencias de terceros que se están ejecutando sobre ese cluster de Nutanix, también las vamos a poder llevar de un sitio a otro, ya que están dentro de ese entorno. Por lo tanto, flexibilidad total a la hora de mover las licencias de esos entornos basados con Nutanix. Puntos críticos en este producto de NC2, pues tenemos dos vertientes. Hay una parte que se me ha quedado descolocada por el espacio en la slide, que sería, digamos, la novedad que ha surgido a nivel de producto para NC2. Lo principal, tener la capacidad de desplegar nuestros servicios a la escala que queramos, reducirlos a la escala que queramos en el momento que queramos y en muy breve espacio de tiempo. La capacidad de autorremediación, eso no solamente está incluido en NC2, sino que es parte nativa de las funcionalidades del cluster de Nutanix, bien sea en on-premise o bien sea en la nube, pues esto está incorporado de base. Lo que ganamos con NC2 es que podemos aumentar estos niveles de resiliencia incluso a las AZs que existen en los distintos proveedores. Optimización para los sistemas de disaster recovery. En esta parte destaca la capacidad de hibernado y volver a encender el clúster junto con las nuevas funcionalidades que han salido para hacer backup directamente a S3. Y visibilidad de los costes y gobierno sobre la infraestructura, tanto por la parte de seguridad como por la parte de compliance. Y en las capacidades nativas de esa nube, pues el tema de poder desplegarlo en segundos o minutos, hacer un deploy desde cero, desde que no existe una instancia hasta que tienes creado el cluster de Nutanix es minutos. Es mucho más fácil incluso que desplegar el cluster de Nutanix. Simplemente se contrata las instancias y se hace un pequeño procedimiento a través del portal para desplegar el clúster. No hacen falta herramientas externas, simplemente tener tu cuenta de Nutanix y la cuenta de Amazon Azure donde vayamos a desplegar. La capacidad que hemos comentado antes, pues al final son beneficios comunes que te da la cloud o que te da el propio producto de Nutanix, que es la capacidad de crecimiento o de crecimiento bajo demanda. La posibilidad de expansión a donde nosotros deseemos. ¿Por qué? Porque funciona exactamente de la misma manera con independencia de cuál sea el proveedor. Por lo tanto, incluso podemos tener el mismo servicio desplegado en distintos proveedores de cloud pública y que nosotros lo veamos exactamente igual y a la hora de crear máquinas, pues no haya diferencia entre localización o proveedor del servicio. Y por último, y como novedad, que más bien pertenecería a la parte de arriba, pero bueno, lo he englobado en esta parte, es la capacidad para trabajar directamente con el almacenamiento en la nube pública. Si nosotros queremos hacer backup hacia S3, ahora con Nutanix lo podemos hacer. Y no solamente hacer el backup, sino tener la capacidad de poder rehidratar estas imágenes, estas snapshots que hemos guardado en S3, en clúster que ni siquiera existan todavía. Podemos crear un nuevo clúster y desde ese backup poder levantar las máquinas en un entorno que todavía no existe. Por lo tanto, si tenemos la capacidad de aprovisionar bajo demanda, de hibernar algo que exista, o incluso sin tener algo que exista, directamente replicar hacia un S3 y en el caso de fallo, levantar en un entorno que desplegamos en segundos, pues tenemos una capacidad
de dar respuesta al disaster recovery de manera muy eficiente, con unos costes muy reducidos. No tenemos por qué tener un clúster encendido ni siquiera hibernado durante todo el tiempo de inactividad que supone el tener un disaster recovery pasivo. Por lo tanto, en este caso, aplicaría de manera diferencial. La otra parte que no está basada en disaster recovery, pues sería utilizarlo como si fueran dos clústeres de Nutanix. Por lo tanto, ahí aplicarían toda la parte de capacidades en caliente sin tener que utilizarlo de manera digamos, como un clúster secundario en standby. En esa parte, pues todos los beneficios que tenemos en Nutanix lo tendríamos en esta parte de cloud pública, más la elasticidad que hemos comentado. ¿Dónde vamos a poder trabajar? En los sitios en los que estén disponibles instancias bare metal de Amazon y Azure. No todas las localizaciones tienen el mismo tipo de instancias bare metal. Por lo tanto, dependiendo de nuestras necesidades, las podemos alojar en un sitio o en otro. Y en esas localizaciones habrá unas instancias u otras. La más flexible es Amazon, que tiene 7 tipos de instancias. La, digamos, menos flexible es Azure, que solamente tiene 2 tipos de instancia. En cualquiera de los dos casos, lo lógico es desplegar 3 hosts, 3 servidores bare metal o las configuraciones que ya vienen preestablecidas. No son configurables. Es decir, si tú coges una instancia i3 Metal, tiene la configuración que tiene la i3 Metal. No puedes cambiar procesador a no ser que cojas otra instancia. Lo bueno es que puedes modificarlo en cualquier momento del tiempo y esas instancias te permiten ser flexibles, cambiar unas por otras. En la parte de MSPs, principalmente compatibles con OVH Cloud y Equinix, los cuales también tienen diferentes localizaciones. Y en este caso son más flexibles. ¿Por qué? Porque te pueden dar un modelo de consumo mucho más fraccionado por tiempo, por máquina, por cores, por entornos dedicados, etcétera. Como son MSPs, tienen la posibilidad de adaptar el modelo de consumo a la demanda que tenga el cliente. Los tipos de instancias se pueden consultar en la web. Incluso hay una estimación de costes para cada uno de esos tipos de instancias. Dependerá de la localización y del proveedor que dé acceso a esa instancia en la localización donde se esté trabajando. Pero se puede ver una breve tabla dentro de la URL que os voy a dejar en esta slide. Como luego os compartiremos los contenidos, ahí lo podréis ver y acceder. Como habéis visto, son 7 instancias para Amazon Web Service, 2 instancias para Azure. Y no son precisamente pequeñas. Como veis, la más pequeña son servidores de 24 cores en Amazon Web Service. Es la Z1D. Esa sería la instancia más pequeña, multiplicado por 3, 72 cores que tendríamos que licenciar en ese entorno. Los diferentes modelos de consumo te permiten contratarlo directamente con Amazon en modalidad de consumo por uso. Se puede hibernar y no se pagaría nada más que el aprovisionado de esa instancia sin la parte de computación o sin la parte de tráfico. Si optamos por un modelo en el que queremos tener los dos entornos activos, pues Amazon nos cobrará tanto por el tráfico como por la parte de computación que suponen esas instancias. Si optamos por el modelo en el que queremos hacer backup a S3 y luego recuperarlo en una instancia de 3 bare metal como lo que estamos viendo, podemos tenerlas hibernadas o podemos decidir no tener nada hasta el momento en el que deseamos desplegarlo. En ese caso, las dos opciones serían válidas. Una tardaría más, otra tardaría menos, ya que tenemos que comprarlo y luego desplegarlo, y los RPOs pueden ser más grandes. En cualquier caso, las dos serían válidas. Ahora bien, también tiene que estar disponible ese servicio, ¿vale? De momento, todavía no está disponible, a pesar de que hemos visto que ya hay vídeos indicando cómo serían los procedimientos para poder trabajar con esas funcionalidades. Como he dicho antes, no son customizables. Lo que viene aquí en la tabla es lo que se puede utilizar en ese tipo de instancias. Esto es importante que lo conozcáis, ya que muchas veces pensamos, bueno, pues ponemos un servidor de 24 cores y hacemos disaster recovery a ese servidor de 24 cores, lo dejamos en standby y hacemos replicación. Pues no, si está hibernado no se puede replicar. Se puede replicar hacia un S3,
pero no hacia el servidor. Y no se puede desplegar un solo servidor, hay que desplegar 3. Por lo tanto, en muchas ocasiones, el caso de uso de replicar un entorno secundario no cuadra con los costes que suponen aprovisionar una instancia como servicio de 72 cores, ya que muchas veces supera a la propia infraestructura que tenemos en on-premise. Por lo tanto, hay que ser consciente del tipo de producto que es y del alcance que tiene a nivel económico y a nivel de servicio que se va a contratar. ¿Vale? Por eso mismo, he querido reflejar esta tabla aquí para que tengáis más o menos conocimiento de la cantidad de cores que va a suponer licenciar este tipo de instancias. Por otro lado, tenemos la vertiente de el otro producto de Nutanix que nos permite llegar de una forma eficiente a la parte de consumo de recursos en multinube híbrida, que es, oye, la parte de infraestructura la podemos automatizar con Nutanix y que la infraestructura sea transparente, pero queremos dar un salto más en la automatización y que sea exactamente lo mismo con la independencia de si lo tenemos en Nutanix o no en Nutanix y queremos que sea 100% compatible con la nube nativa. Pues para eso tenemos la capacidad de integrarnos con Kubernetes. En este caso, lo que destaca en Nutanix es la evolución del producto NKE a NDK, Nutanix Kubernetes Engines a Nutanix Data Service for Kubernetes. Lo que hace es hacer evolucionar el producto para que no solamente sea compatible con NKE, sino con los principales proveedores de brokers para la gestión de clústeres de Kubernetes. Aquí lo que vamos a obtener son la capacidad de trabajar con los desarrolladores de las aplicaciones en local y tener sistemas automatizados para el aprovisionamiento, el escalado, la monitorización, la gestión, el clonado de los entornos de Kubernetes y además, como novedad, la capacidad de poder hacer disaster recovery y protección de los entornos de Kubernetes entre distintos clústeres de Nutanix. Esto extendido a la capacidad que tiene Kubernetes de poder trabajar de manera nativa con los proveedores cloud públicos, pues hace que podamos llevar una aplicación que hayamos diseñado en on-premise a la nube pública sin necesidad de ninguna infraestructura de Nutanix por debajo, simplemente trabajando con la tecnología de Kubernetes. Puntos diferenciales, como hemos comentado antes, la velocidad a la hora de adaptar una aplicación a diferentes entornos. Como esa aplicación se ejecuta exactamente igual porque está dentro de Kubernetes independientemente del sitio donde esté, pues la aplicación no tiene que refactorizarse y es exactamente la misma. Reducimos los riesgos y unificamos y simplificamos la plataforma para que los desarrolladores no tengan que gestionar esas aplicaciones de manera distinta en los distintos sitios. Habilitamos el modelo operacional multicloud y hacemos que sea mucho más eficiente a nivel de costes. En términos generales, ¿cuáles son los beneficios de la solución multinube híbrida de Nutanix? Pues aquí hemos sacado los, digamos, 6 puntos diferenciales que podemos ver a nivel de solución completa, no solamente por la parte de Kubernetes o por la parte de NC2, sino como toda la solución, desde la parte de on-premise a la parte de infraestructura perimetral, a la parte de gestión de nube híbrida como recursos IT o a la parte de ampliación de los entornos de aplicaciones nativas a la nube pública. Vamos a tener un servicio para trabajar con el almacenamiento y los datos y la protección de estos datos que se hace exactamente igual desde todos los entornos IT. Vamos a tener la capacidad de mover las licencias que tenemos en los diferentes entornos. Si yo tengo una licencia NCI Ultimate Pro, pues la vamos a poder utilizar en los diferentes entornos porque es la misma licencia. Lo que Nutanix te da es una suscripción que puedes utilizarla indiferentemente en la localización donde quieras. Simplemente lo que te da la suscripción es el poder utilizar el software durante un periodo de tiempo. No te obliga a que sea en un entorno u otro. Por lo tanto, si tenemos 72 cores y lo tenemos en cloud pública, pues los podemos utilizar en on-premise si queremos moverla. O si lo tenemos en on-premise, podemos llevarlo a la cloud pública. Y si los consumimos como servicio, ni siquiera los tenemos. Los estamos consumiendo como servicio, ya que tenemos ese otro modelo de consumo. Vamos a operar con los mismos modelos de gestión.
vamos a integrar la seguridad y las redes de la misma manera, ya que los entornos funcionan igual. Y cuando vamos a esa extensión de la nube pública, podemos integrarnos con las VCP que existen en esas nubes públicas. Por lo tanto, vamos a tener esa capacidad de integración 100%, tanto de la seguridad como de las redes, con herramientas de seguridad nativas de nube pública. Por lo tanto, no solamente tenemos las de Nutanix, sino que tenemos integración con esas herramientas. Hablando de la integración con esas herramientas, no solamente con las de seguridad, con las de base de datos, con las de monitorización, alta disponibilidad, etcétera. Por lo tanto, no solamente es poner el software de Nutanix en esa instancia bare metal, sino que es la integración con el resto de servicios que te da el proveedor público. La posibilidad de consumirlo en modo PaaS o SaaS o IaaS. Aquí destaca lo que comentaron como proyecto Beacom en el .next, pero realmente fuera del proyecto son las funcionalidades que nos permite los diferentes proveedores de cloud, ¿no? Si les podemos comprar a ellos directamente el servicio, pues podemos comprarle a un MSP, un PaaS o un IaaS o incluso pues, a la nube pública como si fuera un servicio directo de aplicaciones, ¿no? Y por último, la integración con los proveedores de terceros, que hace que tengamos un ecosistema amplio para integrarnos con los diferentes productos que vamos a utilizar en estos diferentes entornos. Si tenemos Nutanix en on-premise, pues podemos utilizar diferentes hipervisores. ¿Van a ser compatibles con los entornos en nube pública? Perfectamente. El utilizar un hipervisor o otro no es una limitación. ¿Vamos a tener integración con proveedores de hardware que sean diferentes a los de la nube pública? También, por supuesto. A nivel de aplicación, vamos a tener integración con proveedores de aplicaciones para automatizar el despliegue de aplicaciones. También con SUSE, Red Hat, Windows, etcétera. Por lo tanto, vamos a tener un amplio ecosistema para poder trabajar en los diferentes entornos de la misma manera. Y con eso llegamos a esas expectativas que necesitamos de la nube pública, que realmente se resumen de una manera muy fácil. Lo que Nutanix pretende es tener una única plataforma para ejecutar aplicaciones en cualquier sitio. ¿Qué aplicaciones? Cualquier aplicación. ¿Qué sitio? Cualquier sitio. Evidentemente no es tan flexible como decir, oye, cualquier sitio. Como habéis visto al principio de la presentación, los sitios en los que vamos a ejecutar nuestras aplicaciones deben cumplir con los requerimientos para que se pueda hacer un consumo eficiente. Si en on-premise no damos alta disponibilidad, no damos resiliencia, no damos flexibilidad en el crecimiento, pues no hablemos de multinube híbrida, porque realmente no estamos dando el objetivo que se necesita para que se haga un consumo eficiente de una multinube híbrida. Perfecto. Al final de la presentación os he dejado... que la tenía oculta. Al final de la presentación os he dejado unos enlaces a la documentación relacionada con los diferentes productos y los casos de uso y solution brief de multinube híbrida. Pero igualmente cualquier duda que tengáis podéis comentarme. No sé si os ha surgido alguna duda o pregunta durante la presentación. Voy a abrir el chat. Chat. Vale, veo que no hay ninguna duda. No sé si tenéis a lo mejor dudas sobre los modelos de licenciamiento, lo que se puede poner en nube pública, lo que no se puede poner. Hay ciertas limitaciones. Nutanix tiene diferentes modelos de suscripción. Esto lo comento al final de la presentación, aquí donde están los recursos, para que seáis conscientes de las limitaciones que antes he comentado brevemente, pero nos pueden surgir. Es importante que identifiquemos bien el caso de uso. Como he comentado, no sirve para todo el NC2, ¿no? Y Kubernetes no simplifica el entorno si no se sabe trabajar con Kubernetes. Entonces, en los entornos en los que hay una necesidad de llevar de manera fiable un entorno basado en Kubernetes, tanto en on-premise como en nube pública, puede ser una buena opción, pero de manera nativa. Poner Kubernetes dentro de un clúster NC2, pues en mi opinión es utilizar productos que tienen casi una misma finalidad. Si la finalidad es
poder dar movilidad a las aplicaciones que ya están ejecutándose dentro de clases de Kubernetes, no pensemos en NC2, no va a ser la solución para ese caso. Sin embargo, si no tenemos ese caso de uso y lo que queremos es un disaster recovery a la nube pública, tenemos que evaluar la modalidad en la que vamos a hacer ese disaster recovery a la nube pública. ¿Va a ser un activo-activo? ¿Qué infraestructura tenemos en un premise? ¿Cuál es nuestra necesidad de protección? ¿Lo podemos proteger como un servicio o queremos un entorno completo que esté activo-activo? En el caso de activo-activo, si tiene el tamaño necesario, sí es una buena idea en NC2. En el caso de poder hibernar o recurrir a S3 para luego levantar en NC2, hay que vigilar los RPOs para que esa solución se ajuste a las necesidades del cliente. Y en el caso de que no se ajuste, pues hay que saber identificar que no es posible obtener un servicio por el cual vamos a pagar 3 veces más para tenerlo en stand-by para dar únicamente servicio de disaster recovery. Hay otras muchas soluciones intermedias con las que Nutanix puede dar esa misma solución a ese caso de uso. Por lo tanto, no aplica para todo, pero sí que aplica de manera diferencial en algunos casos. Perfecto. Pues si no tenéis ninguna pregunta, simplemente agradeceros vuestra participación en el día de hoy